Ay. Bueno. Bueno, ya veo que os estáis conectando otra vez. Voy a esperar más o menos que esté el volumen de gente que estaba anteriormente. Lo siento, es que he tenido una llamada y se me ha ido el audio, no sé por qué. Ahora mismo se escucha bien, ¿verdad, chicos? Bien, perfecto. Vale, bueno, para que quede bien después el vídeo después lo subiré en IGTV, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, para que estamos hablando del rendimiento, ¿no? Y el rendimiento tendremos que tener en cuenta qué tipo de deporte estamos buscando, ¿no? Si estamos buscando un patinador de velocidad o estamos buscando un corredor de vueltas, ¿no? De vueltas, ¿no? Y de giros y tal. Entonces, hemos dicho que el rendimiento aeróbico lo miramos a través del consumo máximo de oxígeno, lo que es el VO2 max, lo que es el tanto por ciento donde esté el umbral de ese VO2 max, ¿vale? ¿Dónde está situado? Digamos que si nosotros tenemos una escala de rendimiento, si esto es el rendimiento total de un deportista, tenemos que ver si el umbral lo tenemos aquí, cerca del máximo, o lo tenemos lejos del máximo. Contra más cerca del máximo tengamos el umbral, vamos a tener una mejor referencia y vamos a saber que está muchísimo mejor, que tenemos más zona aeróbica. Luego estábamos hablando de la economía biodinámica, ¿no? Un deportista, tanto corredor, tenista, remero, ciclista, tiene que tener una economía biodinámica. Quiere decir que los ciclistas que normalmente van cabeceando, haciendo eses, que lo vemos mucho en las carreteras, esos ciclistas no son, digamos, económicamente, biomecánicamente económicos, ¿no? Sino que están gastando mucha más energía. Tener en cuenta que el cuerpo está desarrollando la fuerza y, digamos, estando en un trabajo aeróbico en nuestras piernas, pero que si el resto del cuerpo no lo movemos más que para producir una estabilización, nosotros vamos a ser económicos. No vamos a gastar parte de esa energía que necesitamos para las piernas para mover la cabeza o mover los brazos o mover cualquier otra parte del cuerpo. ¿Ok? Igualmente que nosotros cuando, por ejemplo, estamos, trabajando en una velocidad o en una escapada, todo ese movimiento que hacemos oscilando la bicicleta y moviendo la bicicleta nos va a hacer que al final del terreno, ¿no? Si cada kilómetro hacemos 12 centímetros más, ¿no? Pues realmente, pues tú suma, ¿no? Pues 1,5 metros ya es cuando llevemos 10 kilómetros, ¿no? Entonces, estamos perdiendo, estamos no siendo económicos, ¿no? Tanto en distancia como en economía energética, ¿de acuerdo? Luego también tenemos que tener eficiencia muscular. Quiere decir que tenemos que buscar, tanto con la biomecánica como con todo lo que podamos nosotros, tenemos que buscar una eficiencia muscular y que todos los músculos de las piernas, para hacer ciclismo o para hacer atletismo, o todos los músculos de los brazos en el caso de remo o en cualquier deporte, tenemos que buscar que haya eficiencia muscular. ¿Vale? Para que haya eficiencia muscular también necesitamos bajo nivel de grasa para que no haya elementos por dentro que nos estén interferenciando y no dejando que el músculo contraiga y estire con una rapidez, elevada, ¿no? Y luego, aparte de la eficiencia muscular, que podamos hacerlo todo eso y buscar tema de eficiencia muscular, va a significar hacer muchas veces trabajos para que despertemos muchas más fibras, que luego comentaremos eso, ¿no? Y luego vamos a ver la respuesta del consumo de oxígeno, ¿no? La respuesta del consumo de oxígeno dependiendo de la zona que estemos hablando, ¿no? Para esto, lo que tenemos que medir nosotros es, el metabolismo. Lo que nos interesa es el metabolismo, ¿no? Entonces, dentro de un test de valoración, si por ejemplo lo que prima es el rendimiento aeróbico, ¿no? Entonces lo que tenemos que irnos a test que nos den imagen de lo que sucede en el cuerpo a raíz de subir la intensidad en un deportista, ¿no? Digamos que lo que vamos a hacer es incrementar la velocidad, incrementar la potencia, incrementar el pulso, incrementar los watts, o sea, todo eso es realmente lo mismo, o sea, es ir cada vez más cansado y vamos a ver cómo el metabolismo interfiere. Lo que interfiere en el metabolismo aeróbico es la oxidación de las grasas y la oxidación del lactato
que venga por ahí pululando como sistema de reciclaje, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las dos cosas, la grasa y el lactato, como factores fundamentales de medición del metabolismo, ¿no? Y luego tenemos ese metabolismo va a depender de nuestro sistema muscular, que nuestro sistema muscular tenga una buena densidad mitocondrial, de que tenga una buena angiogénesis, de que tenga, por ejemplo, una tensión, o sea, también podemos mirar hasta factores de tensión arterial, porque la tensión arterial es sinónimo de capilarización. Nosotros cuando elevamos la tensión arterial es un sinónimo de lo que estamos haciendo es aumentar esa comunicación, ese riego sanguíneo, porque al fin y al cabo lo que hace el músculo es llenarse de sangre por eso, ¿no? Y ese llenarse de sangre va a hacer que aumente la tensión arterial, ¿no? Al fin y al cabo lo que estamos mirando también con eso, con la angiogénesis, es la generación de nuevos capilares para el deporte. Luego hay que ver también dentro de lo que es el sistema muscular, pues la actividad enzimática, ¿no? Las enzimas que van para ese proceso de producción de energía, lo que es el metabolismo, y después vamos a ver también todos los transportadores proteicos, ¿no? Lo que es la glucosa, el lactato, digamos los ácidos grasos libres, todo eso es lo que vamos a emplear para digamos, medir de alguna manera ese metabolismo y ese metabolismo nos dé una medición del rendimiento, ¿de acuerdo? Luego también, cuando estamos hablando de ejercicio, siempre os he contado, los que me seguís y tal, pues que hay como tres tipos de fibras en el cuerpo, la 1, la 2A y la 2B, y digamos que cuando nosotros hacemos ejercicio físico, nosotros vamos a ver la transformación, o la transición, mejor dicho, de un tipo de fibra a otro tipo de fibra, ¿no? Lo que tenemos que ver es en qué zonas de frecuencia cardíaca o en qué zonas de intensidad, ¿no? De vatios o en qué zonas, digamos, de tipos de trabajo nos va a dar ese tipo de trabajo que nos haga transformar, hacer esa transición de un tipo de fibra a otro. Digamos que las fibras intermedias al final van a acabar haciendo la función de digamos, de la fibra que queremos desarrollar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un trabajo de fondo, queremos hacer un trabajo porque nos gusta hacer grandes fondos o corremos vueltas, ¿no? Y nosotros hacemos un trabajo anaeróbico, realmente pues nos vamos a ir al tipo 2-1 de fibra, ¿no? Entonces las que están en medio, perdón, las que están en medio, lo que vamos a hacer es convertirlas a fibras de fuerza y vamos a aumentar, digamos, esas fibras, vamos a aumentarlas en lo que es el tema de la fuerza, ¿no? Entonces esas fibras no nos van a valer para esfuerzos de largo recorrido. Por tanto, los entrenamientos anaeróbicos no tienen mucha, entre comillas, mucha funcionalidad en una persona que quiere ser aeróbica, ¿ok? Es lo que quiero decir, ¿no? Que tanto la hipertrofia, tenemos que buscar o la hipertrofia cardíaca, ¿vale? O sea, la hipertrofia muscular, si queremos un deporte de fuerza, o que tenemos que buscar la velocidad de contracción si buscamos en un deporte de rendimiento aeróbico, ¿ok? Luego, vamos, si tenemos el deporte aeróbico, o sea, anaeróbico significa todo lo que sea, digamos, que no predomine el uso del oxígeno para ese tipo de trabajo. Entonces, eso lo podemos englobar dentro de lo que se llamarían las respuestas neuronales, ¿vale? Neurales, mejor dicho, y las adaptaciones neurales que tengamos en el cuerpo, ¿no? Por tanto, cuando nosotros estamos haciendo una valoración de deporte anaeróbico, nos vamos a tener que ir a otro tipo de sistema, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta en un deporte anaeróbico? Pues también tenemos en cuenta lo que es el transporte del oxígeno, lo que es la síntesis del lactato, ¿no? Tenemos que ver el gasto calórico que produce, la presión arterial que va a ser más elevada que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y sobre todo también dentro de lo que es el deporte anaeróbico entra también un factor determinante que es la composición sanguínea, ¿no? Nosotros dentro de la sangre podemos desarrollar, digamos, cuando hacemos deporte de alta intensidad, vamos a generar una serie de sustancias, pues por ejemplo, pues dentro del sistema endocrino, pues la renina, la angiotensina, las catecolaminas, todo ese sistema
lo vamos a tener, digamos, lo vamos a poder medir de alguna manera dentro del cuerpo, ¿no? O la liberación de testosterona, o la liberación de hormona de crecimiento, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, no hemos dicho antes, en el deporte de rendimiento aeróbico también hay otro tipo de hormonas que influyen, como puede ser la eritropoyetina, ¿vale? O puede ser, pero la natural, la que segrega cada uno de su cuerpo, ¿no? Luego todo esto hace que en el rendimiento anaeróbico lo que tengamos que medir es la potencia máxima que podemos desarrollar, o sea, cuál es la máxima potencia, por ejemplo, en una pedalada o en una repetición que podamos hacer, una potencia media, digamos, en un tiempo determinado, ¿no? Si, por ejemplo, buscamos atletas de velocidad, no sería lo mismo unos que hacen 100 metros a los que hacen 200 o 300 metros, a los que hacen medio fondo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del atletismo, o los que hacen 100 metros o los que hacen 1 kilómetro o 3 kilómetros en el caso del ciclismo en pista, ¿no? Y luego también podemos medir la capacidad anaeróbica. ¿Cuánto rato podemos estar en anaeróbico? Y este rato que podemos estar en anaeróbico hace que, digamos, dentro de lo que es el deporte aeróbico y anaeróbico haya como unas células satélites que vayan pululando por un sitio o por otro, ¿no? Y nos hagan ver que hay una relación estrecha entre el aeróbico y el anaeróbico. ¿Por qué? Porque el anaeróbico se pone en funcionamiento cuando se acaba el aeróbico, ¿vale? Entonces, contra más tarde se acabe el aeróbico, más alto tenemos el nivel anaeróbico. Eso quiere decir que un corredor de potencia, un corredor de velocidad, un velocista, tanto de patinaje, cualquier tipo de fútbol, cualquier deporte, tiene que tener una buena base aeróbica, una buenísima base aeróbica, porque esa base aeróbica nos va a dar mucho mejor nivel, digamos, a nivel de pues, anaeróbico. Es decir, contra más parte aeróbica tengamos, más parte anaeróbica vamos a tener. ¿Bien? Creo que no me he dejado nada, voy a echar un vistazo por ahí a los apuntes que me he sacado hoy. Quería hablar con esto un poquito así en... Sí, que al fin y al cabo el rendimiento hoy en día se basa mucho en ver el funcionamiento de las partes, digamos, metabólicas, ¿no? Os voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, ahora que está de moda el tenis con Djokovic, de un tenista, ¿no? Un tenista, la gente dirá, ¿no? Pues ¿para qué necesita una prueba de esfuerzo, por ejemplo, un tenista, ¿no? Pues bueno, un tenista es muy fácil porque un tenista es un deporte anaeróbico, ¿no? Hemos visto que era anaeróbico. Hemos visto que hay tenistas que se cansan, que llega el tercer set, en el caso de que hagamos a 6 sets, a 5 sets, perdón, y llega el segundo, tercero y vaya reventado, ¿no? Y no puede más. ¿Eso por qué? Es porque le falta una capacidad aeróbica. Quiere decir que el deportista que llega entero a un quinto set, ¿no? Es porque está funcionando en aeróbico y no en anaeróbico. ¿Ok? Quiero que entendáis eso. Quien llega fuerte para realizar un sprint en ciclismo después de una etapa más o menos bastante ondulada es porque ese ciclista ha estado en zona aeróbica la mayoría de su tiempo. Y al estar en zona aeróbica, cuando ha requerido el anaeróbico, lo ha tenido al 100%. Un atleta, ¿no? Cuando vemos una prueba de, vamos a ver, pues unos 3.000, una prueba de 5.000, ¿no? Una prueba de 5.000 metros, unos 5K, ¿vale? Pero en pista, nosotros vemos que va la gente en un grupito, van 5 o 6 y de repente hay uno que hace y se va, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se va y los demás no pueden seguirlo? Porque los demás están ya en anaeróbico y no pueden seguir porque están ya en ese umbral, ya lindando ya al máximo, ¿no? No en el umbral anaeróbico, sino en el anaeróbico láctico, ¿no? Entonces, claro, esa gente ya se ha quedado sin poder ir más rápido y ese sencillamente iba en aeróbico mientras los demás iban en anaeróbico. Entonces, lo que quiero decir es de que tanto en un deporte aeróbico como en un deporte anaeróbico, el estudio del metabolismo del cuerpo, el saber dónde tienes tu umbral aeróbico y dónde está tu umbral anaeróbico, va a hacer que entrenemos en esa función. Ya hemos dicho antes que en el tema aeróbico, ¿no? El sistema muscular, el metabolismo, ¿no? Se basa en la densidad de mitocondrias, en la angiogénesis, que es, digamos, la capacidad que tenemos para producir capilares, las actividades enzimáticas, ¿no? Y los transportadores proteicos, ¿no? Todo esto sucede, o sea, potenciamos todas estas 4 cosas, las potenciamos
cuando estamos trabajando en el sistema aeróbico lindando entre Z1 y Z2, que significa que estamos un poco por encima del umbral aeróbico, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos dónde está ese umbral aeróbico, ¿cómo coño vamos a trabajar? O sea, no hay una ciencia, no hay un test, digamos, de campo sin utilización de ningún método que podamos averiguar un umbral aeróbico. Ninguno, ¿vale? Con el test de lactato calculamos el VT1 y el VT2, ¿vale? Y luego, por medio de cómo sube la curva y dónde tengamos el punto de inflexión, podemos calcular el VT3 y el VT4, ¿vale? Lo que serían las transiciones anaeróbicas. Con un test de gases nos da inmediatamente cuando nosotros acabamos el test, dependiendo de los puntos de inflexión que tengamos en las diferentes curvas de Wassermann, nos van a dar esos valores, ¿ok? Y, lógicamente, pues claro, ni un test de 20 minutos, ni un test de yo subo una cuesta a tope, ni yo subo esto, nos va a dar, digamos, un valor exacto de dónde tenemos que trabajar. Si hemos dicho que el trabajo aeróbico, el rendimiento aeróbico, se basa en la densidad de las mitocondrias, digamos, de otra manera dicho, en cómo nuestras mitocondrias pueden llegar ahora me saldrá la palabra, a procesar las grasas para que las convierta en energía, ¿vale? Para que las convierta en ATP, que al fin y al cabo es la unidad de movimiento, ¿no? Entonces, todo eso sucede en una banda determinada. Entonces, el conocimiento de ese primer umbral para mí es la base del entrenamiento, ¿de acuerdo? El saber dónde tenemos ese primer umbral es súper importante, tanto en el deporte aeróbico como anaeróbico. Estoy repitiendo aquí que no estamos hablando de ciclismo solo, sino que estamos hablando de muchísimos deportes. Y que muchas veces decimos, ¿por qué este tío puede ir más rápido que el otro? ¿No? Pues sencillamente porque tiene más poder aeróbico. Digamos que con las grasas es capaz de mover muchísimo más vatios, ¿no? O con las grasas es capaz de ir muy rápido. Mira, por ejemplo, los keniatas que son capaces de hacer 41 kilómetros, 41K trotando, corriendo en 2 horas, o sea, bajando de las 2 horas, ¿no? ¿Por qué pueden hacer eso y hay otras personas que pues tardamos 3 horas y media, ¿no? Pues porque sencillamente ellos van su proceso metabólico está muchísimo más avanzado que el nuestro, ¿no? Y eso es porque han entrenado, porque tienen una parte de genética, porque tienen una parte mental, porque tienen una parte, digamos, en todo ese compendio que es el rendimiento, digamos, hay muchas cosas que no sabemos cuál es la mezcla, hemos dicho antes que no sabíamos cuál era la mezcla ideal, pero que en el rendimiento no solo es, digamos, mental, no solo es genético, no solo es entrenamiento, no solo es, sino que hay muchas cosas, ¿vale? Yo pienso que con esto ya doy paso, si queréis, a algunos que habéis estado todo el rato en la charlita, en la mini charla, en el café con Alan que tenemos aquí de hoy. Los que vosotros veáis que tenéis alguna pregunta o alguna cosita, pues me lo podéis comunicar. A ver, voy a echar un traguito de agua y damos pie a las preguntas. Qué raro, chicos, hoy. Es que igual, como he dicho lo de las preguntas que no valían las preguntas de siempre, que tenían que ser relativas con el tema. A ver. Nadie pregunta hoy. Bueno, pues no sé si preguntaros hoy algo, ¿no? Sobre esto, ¿no? Hoy cambiamos las tonas y pregunto yo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Fijaros, mirad. Yo tenía un atleta, no sé si estará conectado ahora. Un atleta era un triatleta, pero corríamos muchas carreras a pie, ¿de acuerdo? Entonces, el ser triatleta realmente vamos a decir que un triatleta es un atleta bastante bueno porque podemos combinar deportes, ¿no? Entonces yo recuerdo que tuvimos una lesión y nos obligó a entrenar en bicicleta en lugar de entrenar para preparar una maratón, que no lo he dicho al principio, para preparar una 42K. Tuvimos una lesión a falta de mes y medio de la competición y nosotros tuvimos que decir, bueno, pues ¿cómo arreglamos esto si no podemos trotar
mucho rato y tenemos que estar dos semanas sin poder trotar, ¿cómo suplimos esto? ¿No? Pues lo suplimos con trabajo de bicicleta, ¿no? Y realmente esos beneficios que se consiguieron en la bicicleta, ¿vale? Haciendo series intensas en la bicicleta, digamos, teniendo en cuenta ese factor de corrección digamos, que existe entre el ciclismo y el atletismo, lo que logramos al final fue que esa persona pudimos correr en la maratón, no al tiempo que hubiésemos podido correr en un principio, pero tampoco se nos fue, me parece que se nos fue sobre 10 segundos el kilómetro, que sí que es tiempo, ¿no? Pero bueno, en el compendio final, para la lesión que teníamos, para una rotura de fibras, la verdad que fue un diagnóstico aceptable poder estar trabajando con dos. Bueno, vamos a ver, nos pregunta Jorge, un saludo Jorge Otero. ¿Qué tanto puede modificar la zona de frecuencia cardíaca que marca el inicio del umbral a medida del avance del entrenamiento programado? Vale, la frecuencia cardíaca varía, ¿vale? Siempre va a variar, sobre todo dependiendo del método que escojamos, ¿no? Pero lo que realmente se modifica más es los vatios, digamos, el trabajo o sea, lo que es el trabajo, ¿no? Lo que son los vatios, la potencia que estamos moviendo, va a ser la que se modifique. Quiere decir que los umbrales van a variar poquito, sobre todo los deportistas que llevan varios años entrenando en serio, ¿de acuerdo? Son más las variaciones en los deportistas que llevan poco tiempo, son los que varían más sus tiempos, ¿no? Pero los otros deportistas, los que llevamos un tiempo trabajando, Jorge, como es el caso tuyo, van a variar un poquito menos la frecuencia cardíaca de lo que sería un deportista nuevo, ¿vale? Y lo que sí que varía es la potencia. Quiere decir que si nuestro umbral, por ejemplo, nuestro umbral anaeróbico, en tu caso, por poner un ejemplo, son 175 pulsaciones, lo que va a variar es que cuando estemos en forma, los vatios sean 400 y cuando no estemos en forma sean 350, ¿no? Es unido que esos 400, si estamos en forma, habremos bajado el peso graso, por tanto pesaremos menos y la relación vatio-kilo habrá mejorado. ¿Vale, Jorge? Creo que quedas de él, pero si no me preguntas otra vez. Para bajar el tanto por ciento de grasa, ¿es mejor muchas horas de frecuencia cardíaca o hacer intervalos? Pues es mejor, digamos, hacer más horas en frecuencia cardíaca baja, lógicamente. Cuando hacemos intervalos de intensidad, lo que estamos haciendo es que nuestro organismo esté funcionando a base de glucógeno, ¿vale? O a base de la fosforilación oxidativa o incluso a base de trabajos ya con un exceso de ácido láctico, ¿de acuerdo? Entonces, vale, sí, vamos a quemar más calorías, pero ese porcentaje de calorías no viene de las grasas, viene del glucógeno o viene, digamos, del glucógeno hepático. Por lo tanto, ese glucógeno, ¿cómo lo reponemos? Comiendo. Por lo tanto, no estamos ayudando a reducir el tanto por ciento de grasa. Cosa que cuando hacemos trabajos de muchas horas en frecuencia cardíaca baja, lo que estamos haciendo es una de las cosas que hemos dicho. Lo que estamos haciendo es ayudar a las mitocondrias, ayudar a que aumente esa densidad mitocondrial para que podamos, digamos, aprovechar mejor el recurso graso. Por lo tanto, el cuerpo se regula y es capaz de quemar grasa con muchísima más rapidez. El cuerpo es como una autobomba inteligente, ¿no? Si ve que la grasa va entrando y saliendo, pues al final el cuerpo se vuelve, digamos, eficiente moviendo grasa, lo que hemos dicho también de la eficiencia. ¿De acuerdo, Mafe? Nos pregunta aquí JD, Dre, Yoma, 20. Por motivos de viaje, dejé de entrenar por 2 meses en forma para volver a agarrar la forma. Debo entrenar un mes de entrenador, por lo menos. Es que en Z2, lo que siempre os digo, en Z2 hay que entrenar siempre, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos 12 horas de entrenamiento a la semana, dependiendo de la temporada, de la parte de la temporada que estemos, pues trabajaremos en Z2. Y cuando digo Z2, no digo Z2, sino en el límite de Z1 con Z2, trabajaremos en Z2 las 12 horas y cuando estemos ya en periodo competitivo, pues trabajaremos 3, 4, 5 horas, ¿vale? En el ciclismo, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente en 2 meses tú ya has perdido rendimiento. Normalmente el rendimiento se pierde a partir de los 15 días, ¿no? A partir de la semana se pierde un poquito y a partir de las 2 semanas prácticamente ya se pierde mucho, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez que hemos perdido ya en 2 meses, hemos perdido muchísima forma. Entonces debemos de empezar
con un macrociclo, por lo menos un mes, lo que dices tú, por lo menos un mes trabajando un poquito la reeducación otra vez para volver a funcionar, ¿vale? Pero siempre el trabajo de entrenador siempre tiene que estar presente en cualquier entrenamiento, ¿no? Aquí Javier, hola Javier, ¿qué tal? Una ciclista de 40 años, da igual, 40 años, recreativo, ¿puede mejorar su VO2? Claro que sí. Vale, el VO2 max es la capacidad de manejar oxígeno dentro de nuestro cuerpo, lo que se llama el consumo de oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el consumo de oxígeno? Lógicamente, trabajando en esas zonas donde tenemos mejora de la densidad mitocondrial, desde donde tenemos actividad enzimática, desde donde tenemos todos los transportadores funcionando, que es la zona entre Z1 y Z2, ¿no? Si nosotros trabajamos ahí, vamos a mejorar el consumo, ¿no? Y hemos visto también por la tensión arterial, que me lo dejo, que lo que estamos haciendo es desarrollar capilares sanguíneos dentro del músculo. Bien, entonces, en ese aspecto nosotros estamos aumentando la circulación sanguínea, aumentando los capilares, aumentando la densidad de las mitocondrias, por lo tanto estamos mejorando nuestra capacidad de mover oxígeno dentro del cuerpo, ¿vale? Por otro lado, entrenar entre Z1 y Z2, ¿vale? Entrenar entre Z1 y Z2 lo que nos hace es disminuir el peso graso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que el VO2 max se mide en mililitros por minuto y por kilo. Por tanto, si mejoramos los mililitros que movemos a través de la capilarización y la mejora de la síntesis de las grasas, y encima hemos bajado de peso, lógicamente, mililitro, minuto, kilo, mejoramos bastante nuestro VO2 max. Lo único que vamos a ver, si nosotros tenemos un VO2 max de 40, no podemos optar a VO2 max de 90, ¿no? Digamos, vamos a ver, hay que ser un poco, de una manera natural, hasta de una manera antinatural, tampoco podríamos subir hasta los 90, ¿no? Pero ya hemos dicho que dentro del rendimiento deportivo no es, si bien es importante un VO2 max, y todos los deportistas de élite, casi todos tienen unos VO2 max muy altos, cercanos a 90, tampoco es un factor decisivo fundamental para que un deportista de rendimiento tenga el VO2 máximo. Si un ciclista tiene el VO2 max más pequeño, cuenta también que el VO2 max también influye de la capacidad pulmonar, del tamaño de nuestros pulmones, de la cantidad de litros que seamos capaces de mover en nuestros pulmones. Si una persona es muy delgadita, va a tener muy poca capacidad pulmonar. O sea, hay muchos factores que de eso. Pero Javier, lo que está claro es que podemos mejorar, siempre podemos mejorar, ¿de acuerdo? Aunque tengamos 60 años, siempre podemos mejorar. O por lo menos si estamos en rendimiento, pues como hay atletas máster que llevan 40, 50, 60 años, de 40, 50, 60 años, lógicamente lo que van a hacer es no empeorar, pero lógicamente ya tienen su VO2 max muy por encima de lo que sería la media de su edad, ¿no? Aquí Juan G. Amaya dice, si no es posible por el terreno, no es posible, ahí está el problema. La base sí que la podemos entrenar y mis deportistas aquí en Bucaramanga me la han demostrado que es posible entrenar. ¿Por qué digo eso, Juan G? Pues sencillamente porque la potencia que desarrollamos va unida al desarrollo, ¿no? Y el desarrollo va unido a que nosotros llevemos un pulso más elevado o más bajo. Por tanto, si nosotros cogemos un terreno y metemos un desarrollo más liviano, o sea, vamos con más metros con menos metros de desarrollo, nosotros vamos a poder controlar ese Z1, Z2 fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Bucaramanga, pues un entrenamiento, digamos, es imposible. Yo pensaba cuando vine aquí, yo me desesperaba porque digo, aquí va a ser imposible entrenar a un deportista, porque yo no me había encontrado con una orografía tan jodida en España, o sea, nunca, ¿no? Entonces, claro, al final te das cuenta de que hay gente, por ejemplo, el otro día Damaris, que se subió hasta el Pikachu haciendo unas series que tenía que hacer, y ella hacía el calentamiento en Z1, Z2. Yo he subido en Z1 hasta la nevera. Al final es cuestión de desarrollo. Claro, tengo que llevar un 24 y atrás tengo que llevar un 32, ¿vale? Pero lo puedo hacer. Es cuestión del desarrollo. Si tú no puedes por tu terreno ir en Z1, Z2 por las cuestas, lo que tenemos que hacer es intentar meter más piñón, por lo menos en un principio, y luego ya lo quitaremos cuando estemos un poquito más en forma. ¿Vale, Juan G? Creo que es esto. Vale, Javier Henao, ya he visto que Javier y Juan G, no sé si he respondido a tu pregunta, ¿vale? ¿Me entiendes? Es cuestión de desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos entrenar? Es cuestión de desarrollo.
de usar un desarrollo liviano y poder jugar con ese desarrollo. ¿Ok? Aquí nos dice Javier, ¿sería mejor entrenar Z1 o Z2 en rodillos? El problema de los rodillos que tenemos es el tiempo. Para entrenar en rodillos Z1 o Z2 necesitamos como mínimo pues esas 3 horas. Lo que hago yo con la gente es coger y dividirlo, ¿no? Dividir un trabajo en ayunas en Z1 por la mañana, de 45 a 1 hora, y luego por la tarde hacer un entrenamiento de Z1 o Z2, ¿vale? Ahí en el intermedio, con rodillos. Pero siempre tendríamos que estar doblando sesión, ¿vale? Para poder hacer un mínimo de 3 horas al día, ¿vale? Pero ya te digo, es cuestión de desarrollo. Lo que pasa es que los ciclistas somos unos cabezones, ¿de acuerdo? Somos unos cabezones. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos gusta llevar un piñón grande detrás, porque parece que los montañeros, ¿no? Los montañeros son los que llevan los piñones grandes y los de carretera tenemos que llevar los piñones pequeñitos. Entonces, nuestro orgullo de ciclista de ruta nos hace que llevemos piñones que no nos corresponden. Y realmente, vamos a ver, para eso están los piñones, para poder cambiarlos y para poder funcionar con ellos. Por lo tanto, Javier, si tú no tienes tiempo para entrenar, pues claro, hay que trabajar, hay que adaptar el entrenamiento al tiempo que tenemos, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, cualquier ciclista que vaya a hacer, por muy recreativo y por mucho trabajo que tenga, siempre va a tener al menos un día o 2 a la semana para poder hacer una larga distancia en Z1 o Z2. Por lo tanto, en tu caso, Javier, lo que vamos a hacer, o lo que haremos, será coger y decir, bueno, entre semana tenemos tiempo para hacer esto, y entre semana y el fin de semana esto. Entonces, bueno, vamos a hacer el fondo, lo vamos a hacer entre semana, ¿vale? Y los trabajos de intensidad lo vamos a hacer entre semana. Y si nos hace falta un día más, pues doblaremos sesión. ¿Ok, Javier? ¿Bien? A ver, ya no hay ninguna pregunta. Oye, vamos a ver, tenemos que preguntar una cosita más, ya sabéis que me encanta hablar de ello, más que echar el rollo como he echado al principio, me gustaría pues eso, que me preguntaseis, porque muchas veces las preguntas son las que mejor van, ¿no? O sea, vuestras preguntas son las que enriquecen directamente y las que hablan en un idioma normal, ¿no? Luego lo que he hablado aquí he intentado hablarlo dentro de un idioma, dentro de castellano lo más normal posible, porque podíamos haber estado hablando de, bueno, el otro día estaba estudiando un poquito de bioquímica, hacía mucho tiempo que no estudiaba sobre ello y tal, más que todo recordando cositas y tal, y bueno, pues si empezamos a hablar en parámetros biomecánicos, pues entonces ya es un poco más complejo, pero he intentado resumir en palabras castellano bien, lo que es todo esto, ¿no? Lo que es el rendimiento, lo que son las pruebas, para qué se hacen y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que... eso, ¿no? Y el terreno, que en un principio parece ser que puede ser una dificultad, pues al final veo que tampoco es tanta dificultad, ¿no? Sí que a lo mejor la gente que tenemos, somos propensos a tener un sobrepeso, sí que lo tenemos más complicado a la hora de trabajar, ¿no? Porque claro, yo tengo un cliente con un sobrepeso bastante considerable que le resulta complicado, sobre todo al principio, ir en Z1 o Z2. Entonces, señor, lo que tenemos que hacer es precisamente hacer rodillos, pero es un caso extremo, o trabajar en un sitio que podamos dando vueltas, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tenemos que dar vueltas al circuito del macro, pues tendremos que estar una hora dando vueltas al circuito del macro. La orografía no la podemos cambiar, desgraciadamente, entonces tendremos que trabajar de una manera diferente, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente adaptar un poco el sistema. Pero lo que hemos dicho, los ciclistas de carretera somos como muy tozudos y no queremos ponernos un piñón de 32 detrás porque queda feo, ¿no? Y la gente se ríe, ¿no? ¿Pero quién se ríe? Pues el que va bien, ¿no? Pero a ti lo que te interesa es entrenar para poder coger y poder mejorar, lógicamente, ¿no? A ver, nos pregunta Génesis, un saludo Génesis, ¿a partir de cuántos minutos empieza a ser dañino ir en Z5? Pues dañino a partir de los 2 minutos, ¿de acuerdo? A partir de 2 minutos en Z5 se producen daños en el organismo. Es una buena pregunta, Génesis. A partir de 2 minutos organiza ya zancochos en el músculo. ¿Bien? Cuando nosotros vamos ¿qué significa Z5? Z5 significa, o bien, que funcionamos a base de la fosfocreatina, del destrozar la fosfocreatina, por lo tanto estamos haciendo reacciones químicas dentro del cuerpo, y
por otro lado, o estamos funcionando con, digamos, con un exceso de ácido láctico. Producimos demasiado ácido láctico para producir el ATP para poder mover el músculo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas dos, nosotros ya lo sabes, Génesis, ya hemos hablado muchas veces de eso, cuando nosotros estamos trabajando con ácido láctico en el músculo, el ácido láctico al final es un ácido y el músculo es un trozo de carne. Si nosotros echamos ácido en un trozo de carne, la carne va a empezar a resquebrajarse. Y eso es lo que nos sucede en nuestro músculo. Y a partir de los 5 minutos, a partir de los 2 minutos en Z5, es cuando empieza a suceder esto. Mucha gente dice, no, es que yo puedo estar como 20 minutos en Z5. Primero habría que ver si la Z5 está bien calculada. En el caso de estar bien calculada, nosotros lo que somos, no somos un buen deportista. Somos una máquina de lavar ácido láctico, simplemente. Entonces, los beneficios de ese entrenamiento son cero. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a casa, te tiemblan las piernas, te tiembla todo, estás jodido y necesitas 3, 4, 5 días para recuperar ese daño muscular que has producido. Por eso hay gente que cuando deja de entrenar una semana, se encuentra mejor cuando sale otra vez. Fíjate, no he entrenado en una semana y voy mejor que la semana pasada. ¿Por qué? Porque has descansado, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta eso, que nosotros cuando vamos en Z5, más de 2 minutos, estamos produciendo un daño en el organismo importante, ¿de acuerdo? Aquí Óscar F. Ramírez nos está diciendo, ¿cuánto tiempo, un saludo, cuánto tiempo recomiendas hacer base y cuándo se ha parado un año? ¡Uah! Pues bueno, ¿cuánto tiempo? Depende de cómo estemos ahora, ¿no? Lo ideal, hablando de valoraciones como estamos hablando, es valorar dónde tenemos ese VT1, dónde tenemos, digamos, cuantificada la base, y dependiendo de dónde tengas esa base, podremos decir si tenemos que hacer de la temporada. A ver, ¿cómo lo digo? Vamos a partir del principio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos hasta el objetivo que quieres? Óscar, por ejemplo, dice, bueno, pues mira, yo quiero llegar bien a noviembre, ¿no? Y tenemos 11 meses. Pues bueno, de los 11 meses, si vemos en la prueba de esfuerzo que el VT1 lo tenemos muy bajo, pues lógicamente en vez de 3 meses, pues haremos 4 o 5. Siempre y cuando, ya hemos hablado antes, que la base nunca se deja de trabajar. La base tenemos que trabajarla semanalmente, siempre. Siempre tiene que haber entrenamientos de base o entrenamientos de volumen, mejor dicho, en nuestro entrenamiento. Si no tenemos entrenamientos de volumen, al final la capacidad aeróbica se pierde en el tiempo. Hemos dicho que en 15 días ya perdemos ya perdemos significativamente nuestra capacidad aeróbica. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se ha parado? Cuando se ha parado un año, ¿cuánto tiempo podemos hacer? Pues como mínimo yo haría 3, 4 meses de base, dependiendo de cuál es tu objetivo, ¿no? Claro, si el objetivo está dentro de 2 meses, yo solo haría base solo 2 meses, ¿no? Pero si por ejemplo está el objetivo a largo plazo, alargar al máximo posible la base. ¿Ok, Óscar? Un saludo por aquí. José, ¿qué tal, José? Nos pregunta que cómo comer lo suficiente sobre la bici, pero a la vez bajar de peso. Bueno, José Hans, esa pregunta, bueno, ya sabéis lo que digo siempre, ¿no? En el deporte tenemos que estar, digamos, funcionando con lo que llamamos el fueling, ¿no? El fueling es lo que necesitamos para el deporte y después lo que tenemos el metabolismo basal, que es lo que necesitamos para estar, digamos, vivos en el día, ¿no? Para mantener nuestros procesos de digestión, temperatura, etc., ¿vale? Entonces, digamos, cuando vamos a entrenar necesitamos una serie de nutrientes, ¿no? De macronutrientes. Y cuando terminamos de entrenar necesitamos otros, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener asegurado, ¿vale? Pase lo que pase en el entrenamiento, ¿de acuerdo? O sea, fuera entrenamientos en ayunas, a no ser que sean de baja intensidad, fuera brutalidades de comer una sopa solo porque solo la sopa tal, o sea, no, hay que darle al cuerpo antes y después del entrenamiento lo que necesita. Y luego repartir lo que es el metabolismo basal, lo que cada uno tenemos a lo largo del día, repartirlo en las siguientes tomas. Luego, saber balancear los hidratos de carbono, ¿no? Decimos, si por ejemplo los hidratos de carbono por la noche no los necesitamos, pues a partir del mediodía, la comida que tengamos después del entrenamiento, ya no comemos más hidratos de carbono, ¿vale? Entonces ahí es donde nos va a dar el equilibrio, José, para poder comer lo suficiente en la carrera. Todo lo que comamos dentro de un límite, o sea, lógicamente si desayunamos una changua y yo qué sé, pues lógicamente eso es demasiado, ¿no? Pero si nosotros estamos comiendo
sobre la bicicleta, pues una barrita, un gel, cuando nosotros lo necesitamos, eso no interfiere, y lo que sí que interfiere es el resto del día, que tenemos que tener un balance del carbohidrato, ¿de acuerdo? A ver, un segundico. A ver, Alberto Reyes nos dice, profe, ¿qué es la base? ¿Cuánto tiempo se hace? ¿Y qué mejoras o beneficios tengo? Bueno, yo creo que es un poco repetir lo que hemos estado hacia ahora, ¿no? La base es la base. ¿Qué es la base de una pirámide? Sin la base de una pirámide no puede ir lo de arriba. Entonces, la base es, digamos, cuánta cantidad de trabajo somos capaces de desarrollar por largo tiempo utilizando las grasas, ¿no? Esa sería un poco la definición de la base, ¿no? Así entendible, ¿no? Entonces, la base lo que nos da es, a baja intensidad, cuántos vatios movemos, ¿no? Entonces, qué cantidad de trabajo somos capaces de desarrollar a baja intensidad. Eso sería lo que es la base, ¿no? Entonces, contra más base tengamos, hemos dicho antes que nuestro umbral anaeróbico es más alto. Por tanto, a más base, más poder anaeróbico tenemos. O sea, más podemos sprintar. Contra más base, más sprint también. ¿Por qué? Porque sube todo. Con la base, digamos, lo que hacemos es subir todo el tronco del rendimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo se hace? Pues dependiendo de cuánto tengamos. Por eso hay que evaluar, por eso es importante, lo importante de esta charla es que tenemos que evaluar cómo tenemos esa base. Porque a lo mejor para un deportista recreativo, que parece que no sea importante, pero la base es tan importante como hacer ejercicio bien hecho o hacerlo mal y destrozarnos el cuerpo, ¿de acuerdo? Porque ahí no he querido entrenar, no he querido entrar en lo que es el hacer ejercicio mal hecho, pero hay muchas, por ahí tengo alguna charla sobre el tema de hipertrofia, sobre el tema de generar radicales libres. Todo esto es un tema pues, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego el beneficio es que vas a andar más, o sea, vas a rendir más. Contra más base tengas, más vas a rendir. Tenemos ejemplos de gente que solo sale a pasear con la bicicleta y o deportistas, por ejemplo, que se han retirado de su deporte y se dedican a pasear con sus alumnos, como es el caso, por ejemplo, en Cúcuta, con nuestros amigos de Cúcuta, o como es el caso, por ejemplo, de Infantino en Medellín, pues que él se dedica a pasear con la gente que entrena y tal, y entonces él está entrenando. O sea, él siempre está haciendo entrenamientos de base porque no hace entrenamientos anaeróbicos. Por lo tanto, siempre va con una mejora constante, ¿de acuerdo? Y los beneficios son, pues, que nos acostumbramos a quemar grasas, ¿de acuerdo?, por encima de cualquier otro nutriente, y que nuestro corazón no está sufriendo. Lógicamente, a partir del umbral anaeróbico, o sea, lo que es el VT2, nuestro corazón sufre. Por lo tanto, vamos a poder, digamos, ser peor, ¿no? Nos dice Alberto otra vez que, profe, quiero saber si quiero gastar energía del tejido adiposo, ¿en qué zona debemos trabajar? Z1 es la que solamente, digamos, prácticamente solo dependemos de la grasa, ¿no? Pero resulta que si nosotros trabajamos en Z1 es demasiado bajo, ¿de acuerdo? Y solo la utilizamos cuando trabajamos en ayunas. Si nosotros queremos gastar energía que proceda de la grasa, ¿vale? Más que del tejido adiposo, de la grasa, ¿vale? Porque luego eso es más complejo, ¿no? Pero sí que vamos a perder peso graso trabajando un poquito por encima de la zona 1. Digamos que los entrenamientos entre Z1 y Z2, que podamos hablar, digamos que vayamos entre la Z1.8 y la 2.2, digamos que vayamos en el primer cuarto de la Z2 y en el último cuarto de la Z1. Ahí es donde estamos quemando más tejido adiposo, ¿vale? Más porcentaje de nuestra energía procede de las grasas, ¿de acuerdo? Mejor dicho. Vamos a ver. Hablando de zonas, ¿qué beneficios tiene entrenar la Z3? Alejo, muy importante. Vale, pues la Z3, bueno, ya no nos centramos en la Z1, Z2, ya hemos pegado un paso a Z3. ¿Qué es la Z3? La Z3 es la zona que hay por debajo del umbral anaeróbico, lo que es el VT2, ¿vale? Es una zona donde es aeróbica porque predomina, digamos, la fosforilación oxidativa, donde predomina el uso del oxígeno para catabolizar y producir ATP o para producir glucógeno, ¿no? Y, digamos, en Z3 es la zona de potencia aeróbica. Quiere decir, ¿qué hacemos? Mejorar nuestra potencia aeróbica, ¿no? Digamos, los vatios que producimos cerca del umbral, o mejorar nuestro umbral, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, esos son los beneficios de entrenar en Z3. Z3, ¿qué tiene? Son entrenamientos relativamente largos, a partir de los 15 minutos, aunque se pueden hacer series de menos, ¿vale? Pero a partir de los 15 minutos serían las series normales de Z3,
y se pueden hacer descansos muy cortitos, prácticamente pues de un tercio de lo que hayamos hecho en Z3 podemos hacer esto. Y el beneficio que tenemos es la mejora de ese umbral anaeróbico. Pero es una zona, no es una zona de quema de grasas, sino que es una zona que está próxima al umbral anaeróbico y por lo tanto está cerca de las zonas anaeróbicas. Por lo tanto, parte del metabolismo anaeróbico se entrecruza, ¿vale? Se mete terreno anaeróbico dentro del aeróbico. Por lo tanto, estamos consumiendo más glucógeno. Por lo tanto, estamos consumiendo más comida, ¿vale? Por lo tanto, el entrenamiento en Z3, aunque sea aeróbico, tiene más componente anaeróbico, por lo tanto, quema menos grasas que el entrenamiento en Z1 o Z2. ¿Ok, Alejo? Espero que me dices si te ha quedado claro lo que es el Z3, ¿no? Y ya que hablamos, antes de que me preguntéis, ¿y el Z4 cuál es el? Vamos a hablar del Z4, ¿vale? ¿Z4 qué es? Entrenamiento en Z4 es un entrenamiento donde la mayoría de la energía va a proceder de, digamos, nuestro glucógeno interno. El glucógeno que tenemos la mayoría, el glucógeno hepático, glucógeno que podemos tener circulando por la sangre y el glucógeno que tengamos almacenado en los músculos, ¿vale? Con ese glucógeno produciremos el ATP, produciremos algo también de ácido láctico, pero nuestro ácido láctico va a irse reciclando con normalidad dentro del organismo. Por lo tanto, no producimos un daño, pero sí que estamos vaciando nuestros depósitos de glucógeno. Por lo tanto, cada 30 o 40 minutos tenemos que estar ingiriendo algo de glucógeno, una barrita o un gel, dependiendo del terreno, para poder producir energía, porque si no nos vamos a quedar con una pálida o con una pájara, como diríamos en España, ¿de acuerdo? Esos son los entrenamientos de Z4. Y el Z5 son entrenamientos neuromusculares prácticamente. Son entrenamientos, como antes nos ha dicho Génesis, que a partir de 2 minutos producimos un daño. Por lo tanto, los entrenamientos de Z5 a partir de 2 minutos no se suelen hacer, ¿de acuerdo? Son series al máximo, ¿de acuerdo? Pocas veces se mira el pulso para hacer este tipo de series. Son series sprint, series a tope, con toda, ¿vale? Y son series hasta 2 minutos. ¿Y qué hacemos? Pues manchar un poquito el músculo de ácido láctico para luego volverlo a lavar sin haber producido un daño, ¿no? Y cuando trabajamos con ATP series de 15, de 20 segundos para los velocistas, lo que hacemos es derrochar, digamos, esos depósitos de fosfocreatina, bajarlos un poquito y luego en la recuperación volverlos otra vez a recuperar, ¿vale? Bien, entonces ya hemos pasado a todos los, así ya solucionamos un poco en los entrenamientos. Los entrenamientos en Z1 suelen ser regenerativos y en Z2 suelen ser los aeróbicos, ¿vale? Una persona entrenando en Z1 o Z2, ¿cuánto peso puede perder en un mes? Pues dependiendo de lo que coma el resto del día, J. Dre y Yoma, ¿vale? Ejemplos, vamos a ver, por poner ejemplos, ¿no? O sea, la pregunta es muy puñetera de responder, porque claro, depende de lo que comas, claro, si luego te pones a comer chicharrones, asados, papa, yuca y todo esto a todas horas, pues lógicamente no vamos a conseguir ni entrenando en Z1 o Z2 vamos a bajar de peso, ¿vale? Pero si logramos hacer el preentreno y el postentreno y comiendo más o menos de una manera regular, nosotros podemos perder alrededor de 3-4 kilos, sobre todo los primeros meses, para luego ir amortiguando un poquito. Entonces sí que podemos perder entre 3-4 kilos, dependiendo también de cómo estemos de nivel de grasa. Lógicamente una persona que tenga un 20% de grasa va a perder mucho más rápido que una persona que tiene un 18, un 19, o sea, un 15, un 16% de grasa, ¿vale? Pero sí que se puede perder, y sobre todo si no tienes el sistema metabólico desarrollado, en cuanto se vuelve otra vez, porque el cuerpo tiene eso, el cuerpo se adapta tanto a lo bueno como a lo malo, se adapta a beber aguardiente, se adapta a comer grasas, se adapta cada cosa con su precio. El beber aguardiente con el precio del hígado, el comer grasas pues con el cuerpo humano, ¿vale? Todo se va sumando, ¿vale? Y entonces vamos perjudicando el cuerpo, ¿no? Entonces, dependiendo un poco, pues se puede perder 4 kilos el primer mes, he visto pérdidas incluso de más, pero entrenando 12 horas a la semana. 12 horas a la semana, pues dependiendo también de la distribución, J. dependiendo de la distribución de horas, ¿no? Si podemos hacer de esas 12 horas, 8 las podemos concentrar en el fin de semana, yo pienso que podemos estar perdiendo en torno a 3-4 kilos tranquilamente el primer mes, ¿no? Luego ya se estabiliza y lo que dicen las reglas son de que perdamos en torno a 2 kilos. Todas las pérdidas que sean de mucho peso en bajo tiempo, por ejemplo como las dietas ketogénicas, ¿vale? Que sí que aún no ha preguntado el tema de las ketogénicas. Lo que estamos haciendo es no meterle combustible, entonces lo que estamos haciendo es forzar al cuerpo a que use sistemas metabólicos diferentes, ¿de acuerdo?
Entonces es complejo, vamos a ver. Vamos a ver. Es que se me ha bajado esto. Vale, estamos hablando, creo que nos hemos quedado aquí. ¿Cuánto tiempo de base? Hay que hacer todo el año, pero como mínimo tenemos que hacer un par de meses de base, es lo que marca la normativa general, ¿no? Aunque yo soy partidario de hacer más meses de base, ¿de acuerdo? La base es una cosa que no queremos hacer, pero que en cambio es lo más beneficioso que podemos hacer. Dani Cortés nos está preguntando, ¿qué opinas de la dieta cetogénica? ¿Es buena para el rendimiento? Bueno, yo he probado dieta cetogénica, pero cuando practicaba culturismo, ¿de acuerdo? Cuando preparaba, digamos, sí que ha ido bien, pero los daños muchas veces los daños al cuerpo también hay que tenerlos en cuenta. No está hecha para todo el mundo. La dieta cetogénica, tienes en cuenta que lo que estamos haciendo es eliminar la producción de glucógeno a través de la comida, ¿de acuerdo? Estamos eliminando un macronutriente bastante grande, que es el carbohidrato, ¿no? Entonces, al reducir el carbohidrato, nosotros la mayoría de la energía o la producimos a través de las grasas o a través del oxígeno, y luego ya vamos a por el glucógeno. Como glucógeno no tenemos, nos saltamos un paso, digamos, metabólico de producción de energía. Por lo tanto, vamos a empezar a producir ácido láctico mucho más rápido y en una zona que en teoría no tenemos que producirla. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, una reserva suficiente de glucógeno hepático, ¿no? Hasta que el cuerpo se llega a acostumbrar y tal. Yo los ketos que conozco, cuando compiten o cuando van a hacer entrenamientos, digamos, intensos, hacen cargas de carbohidrato, ¿de acuerdo? Con eso yo pienso, Dani Cortés, que te digo todo, ¿no? Sí que es buena a lo mejor para una persona medio sedentaria, ¿bien? Pero no lo veo para un deportista de élite, no lo veo, ¿vale? Y todavía, si lo dices por el tema de los ketos del equipo de ciclistas, yo pienso que es que las cetonas se están empleando de una manera diferente. Hay que saber, a ver, realmente cuando salga algún estudio sobre esta gente, cómo está empleando las cetonas realmente, ¿vale? Dani, creo que te he respondido, pero si no me dices. Profe, si quiero gastar energía del tejido adiposo, ¿en qué zona? Z1, Z2, ¿vale, Alberto? Ya lo hemos dicho antes, Z1, Z2. Hablando de qué zonas beneficios... es que esto ya estaba dicho. Bueno, vamos para abajo. Una persona entrenando en Z1, Z2, ¿cuánto peso puede perder? Ya lo hemos dicho, ahí depende de lo que coma. ¿Qué beneficios tiene hacer entrenamientos cortos en ayunas? Más que cortos, el entrenamiento Juan G. Amaya, tenemos que hacerlo entrenamiento en baja intensidad. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que intentamos es que las mitocondrias produzcan energía, tenemos que estar en una zona donde las mitocondrias puedan hacerlo, ¿no? Si nosotros hacemos un entrenamiento en ayunas en Z4 o Z5, lo que vamos a emplear es el glucógeno, ¿vale? Entonces el glucógeno, cuando se acabe, lo que vamos a hacer es generar ácido láctico, por lo tanto vamos a destrozar el músculo para producir glucógeno, ¿ok? Entonces cuando destrozamos el músculo, producimos catabolismo muscular. El catabolismo es sinónimo, ¿vale?, de reducción de peso, reducimos peso por el catabolismo muscular, pero también es reducción de rendimiento porque estamos destrozando el músculo para producir energía. Por lo tanto, perdemos vatios, perdemos umbral, ¿vale? Entonces, los entrenamientos en ayunas cortos, yo haría entrenamientos de como mínimo 30 minutos en ayunas, de 30 a 1 hora, ¿vale? Y en Z1. Y eso es un beneficio muy bueno, ¿de acuerdo? Vale, gracias, JDRI Yoma, muchas gracias. Vamos a ver. Sergio, no aguantar arranco nazis muy fuerte en una carrera. No aguantar arranco nazis muy fuerte en una carrera puede ser falta de entrenamiento, resistencia o por la misma alimentación precarrera durante la carrera. A ver, no entiendo muy bien Sergio, no entiendo muy bien el principio de la carrera. Veo aquí nazis y tal, no sé si lo dices porque voy rapado y tal, pero no me considero nazi. Si lo que me estás diciendo es que, vamos a ver, en una carrera empieza la gente a arrancar muy fuerte y tú no sigues, lógicamente no es problema es problema de entrenamiento. Lógicamente es porque tú estás yendo a un nivel, digamos, tú estás funcionando con un sistema metabólico ineficiente y los demás están funcionando con un sistema eficiente. Ellos emplean oxígeno y grasas, ¿vale? Y tú estás empleando glucógeno.
Una vez que acabas el glucógeno o una vez que estás más de 2 minutos en Z5, lo que hemos comprobado, nuestro músculo se jode y entonces ya no va al 100%, ya va cada vez menos. Por lo tanto, nos empiezan a doler las piernas y al final acabamos quedándonos del grupo. Bien. ¿Cómo se puede mejorar? Primero, repetimos un poquito más, viendo cómo tenemos nuestra base. Para mejorar, lógicamente, tenemos que medir todo, porque muchas veces igual nos creemos que es base y a lo mejor es trabajo de intensidad. Puede ser también que nuestro umbral esté muy bajo, porque estemos sobreentrenando. Entonces, cuando estamos sobreentrenando, el umbral puede acercarse al 75% del máximo. Lo que hemos dicho antes del VO2 max relativo al máximo, ¿vale? Entonces, si está muy abajo, lógicamente lo que tenemos que hacer es subirlo hacia el 92%. ¿Bien? ¿De acuerdo? La alimentación precarrera no es un factor, ¿vale? Sí que es importante, pero por lo que me comentas tú y lo que entiendo, yo creo que lo que hace falta es hacer primero un estudio de ver cómo estás, cuáles son tus zonas, dónde están tus umbrales y ver si el umbral aeróbico es suficiente o dicho lo mismo, si tu base es la suficiente y luego ver dónde tu umbral anaeróbico, el estado de forma, donde lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, es mejorable por ahí, pero tenemos que hacerlo así. Si no lo hacemos así, no se puede hacer. ¿Por qué si un día salgo a correr y el otro día monto bicicleta, siento que no ando, me siento duro? Pues probablemente porque cuando sales a correr, estás corriendo por encima de tu nivel, ¿vale, Alberto? Si tú corres demasiado rápido, ¿vale? Porque si tú estás acostumbrado a hacer bicicleta y le metemos un trote rápido, nosotros vamos a destrozar el músculo, ¿vale? Entonces al día siguiente en la bicicleta vamos a estar mal porque hemos destrozado el músculo, aparte del destroce del impacto que tengamos trotando, ¿vale? Que ahí también hay un factor de desgaste importante. Pero lo que tendría que hacer es los trotes, tienes que salir a trotar un poquito más despacio, ¿vale? Y lo que haría después del trote, yo metería un poquito de bicicleta, aunque sea de rodillos, justo después del trote. Hacer una pequeña transición y decir que tu trote lo quieres para mejorar en la bicicleta. Hacer una pequeña transición, lo que hemos hablado antes de la transición de las fibras musculares, ¿no? Estamos empleando otro tipo de fibras musculares, estamos cruzando un entrenamiento, por lo tanto, Alberto, es muy importante, es muy bueno eso de cruzar entrenamientos, pero lo que estamos haciendo es metiendo demasiada intensidad, ¿vale? Porque el correr no equivale a bicicleta, o sea, en la bicicleta podemos estar 4 horas, pero corriendo no vamos a estar 4 horas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo lo que te recomendaría es, después de correr, hacer 10-15 minutitos muy suavecito, ágil, de bicicleta, y con eso aliviarías mucho para el día siguiente correr, ¿vale? Pero todo depende de eso, de la intensidad. ¿Por qué razón no logro estar en Z1 por muy suave que pedaleo? Pues porque vas demasiado rápido todavía. Jagoza, ¿vale? Jagoza. Porque vas demasiado rápido o porque no tienes bien graduada la Z1, ¿vale? Habría que ver tu pulso en reposo. Si lo estás haciendo por la fórmula de Garmin o todo eso, tendrías que usar el pulso residual, porque puede que no esté bien calculada. Probablemente, no sé si es así o no, pero probablemente tengas bradicardia. Bradicardia es un pulso por debajo de 50 pulsaciones. Por lo tanto, puede ser que tus zonas de pulso no estén bien adecuadas y por lo tanto no estés reflejando realmente tu Z1, ¿vale? Alberto Reyes, profe, he escuchado que la remolacha es muy buena. Ahí va. La remolacha es muy buena para deporte de resistencia. Sí, hablemos un poquito al respecto. Bueno, el tema de nutrición no lo quería meter aquí, pero sí, hay muchos alimentos que son buenos. La remolacha es uno de ellos. Pero siempre lo que he dicho, lo que hay que hacer es hablar. Por aquí me parece que también estaba mi colega Jorge, nutricionista. Lo sabe, o sea, hablamos de macronutrientes y dentro de los macronutrientes hay algunos, los hidratos, pues hay algunos que tienen mejores propiedades que otros, ¿vale? El azúcar, lógicamente, es peor que una patata o es peor que el arroz, ¿no? Hay que saber emplear qué tipo de alimento tenemos que meter para dar al cuerpo los macronutrientes que necesitamos. El cuerpo, yo siempre he dicho, y eso es bajo estoy diciendo como idea personal, no como lo que dicen los libros, el cuerpo no entiende de papas y de esto, y de azúcar y de tal. O sea, el cuerpo solo entiende de macronutrientes y él distribuye. Una vez que entran dentro del cuerpo, hidratos, grasas y proteína. Punto. O sea, el cuerpo ya no entiende de nada más. Por lo tanto, muchas veces dependerá de las propiedades que tenga cada alimento. Lógicamente es mejor pues comer remolacha que comer otro tipo de alimento. Pero la remolacha, la verdad que es muy buena y dicen que incrementa también el número de glóbulos rojos. O sea, hay muchos estudios buenos sobre eso, ¿no?
Pero ya digo, es un tema de alimentación y no de esto, ¿vale? ¿En pretemporada es mejor caminar o trotar? Pues Monkey, un saludo, tío, hacía días que no te veía. También es verdad que hace días que tampoco me conectaba, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, caminar o trotar? Pues Monkey, no sé qué decirte. Yo siempre soy partidario de ir en bicicleta. Si eres ciclista, ve en bicicleta, ¿no? Y si vas a incorporar el trote, trota y sigue trotando durante todo el año, ¿vale? Si vas a incorporar ejercicios de fuerza en el gimnasio, incorpóralos y manténlos durante todo el año, ¿vale? El trotar, ya ves tú que hay, aunque ahora leo que pone torta, pero me imagino que será trotar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que lo pone debajo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es de que trotar a baja intensidad no viene mal y cambiamos de deporte. Todo dependerá también, Monkey, de los kilómetros que hayamos hecho al año, ¿no? Tú cuando competías, lógicamente, pues saldrías por unos casi 30.000 kilómetros al año, por lo tanto, pues cambiar de deporte te viene bien, ¿no? Pero muchas veces el cambiar de deporte, si no lo hacemos a la intensidad adecuada, lo que nos puede provocar es una lesión. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a esfuerzos de 4 o 5 horas intensos en bicicleta y de repente nos encontramos que corriendo también podemos correr 2 o 3 horas. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que acabamos un entrenamiento de correr acabamos destrozados porque nuestra arquitectura, nuestra musculatura ósea no está adecuada, digamos, ni muscular ni ósea, está adecuada para trotar. Es mejor que vayamos haciendo adaptaciones poquito a poco, ¿vale? No sé si he contestado con esto, no sé si me dejo alguna pregunta por ahí. Si me he dejado alguna pregunta, me la volvéis a escribir, por favor. Aquí pone, Gezagoza me pone 52, pero no sé a qué te refieres con el 52. Perdón, estoy con una alergia que me... Bien. Bueno, no sé cómo vais por ahí. Monkey, yo no sé si he respondido a tu pregunta. Creo que sí, vale, perfecto. El trotar es bueno, lógicamente pues los triatletas ya veis que corren muchísimo, van en bici muchísimo y son buenos en todo, ¿vale? El cruzar entrenamiento, yo soy un defensor de cruzar entrenamientos, ya lo sabéis. Respecto a la otra, voy a repasar, a ver, lo de la remolacha. Lo de la remolacha casi mejor que nuestro amigo Jorge, que está por ahí conectado, que haga un especial sobre la remolacha, que yo seguro que va a ser interesante. Hay por ahí mucho. Damaris es muy buena defensora de la remolacha. Yo también como remolacha, no de manera continua, pero sí que como de hecho tengo una ensalada de remolacha en la nevera para terminar esta noche. O sea que bien. Bueno chicos, no sé cuánto rato llevamos como 1 hora y media ya conectados, por Dios. ¿Cómo se pasa el tiempo? Yo pienso que si no tenéis ninguna preguntita más, si tenéis alguna pregunta más, pues la contestamos, ya sabéis que no hay lío. Un saludo a todos, agradeceros de que os habéis conectado. Cuando lo ponga ahí, agradezco que compartáis, que le digáis a la gente que existo y que estoy encantado de estar con vosotros, de estar en este país que me encanta, ya lo sabéis, lo bien que me atendéis aquí y bueno, y el buen clima que hace, sobre todo el clima, que mis amigos españoles están todos helados del frío y están bajo cero, donde vivo yo, en Zaragoza, y me está diciendo que está muy mal. Sergiro me dice que cuando venís a Bogotá, voy a Mosquera, creo que entre la última semana de enero o la primera de febrero, ¿vale? Estoy en Mosquera. Falta confirmar, porque tengo que confirmar un tema de logística, pero si estás atento de eso, o bueno, me escribes un privado, te dejo mi celular y ahí estamos en contacto, ¿de acuerdo? Pero pienso que en la última semana de febrero, de enero, primera de febrero, estaremos por Bogotá, ¿de acuerdo? Bien, además en Bogotá tengo que hacer 2 o 3 sitios, o sea que si no es un sitio por un lado, estaremos por otro, ¿no? Juan Carlos Quintero nos pregunta, ¿las zonas de esfuerzo las conozco únicamente con la prueba de esfuerzo? No, o sea, hay muchas maneras de calcularlas, ¿no? Lo que hemos dicho antes en el principio de la charla, ¿no, Juan Carlos? Los datos que aparecen son los datos, el dato real, más menos un error, ¿vale? Tenemos en cuenta que dependiendo de lo que usemos, tenemos
tenemos más error o menos error. Por ejemplo, si nosotros empleamos las zonas que aparecen en Garmin por la edad, el 220 menos la edad, y ahí vamos un poco, sacando las zonas, si os dais cuenta, y os sacaría un ejemplo, voy a sacar un ejemplo para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Si empleamos, por ejemplo, en las zonas que aparecen en Garmin, si os fijáis, es del 50 al 60, zona 2, del 60 al 70, zona 3, zona 2, zona 1, zona 2 del 60 al 70, 70 a 80, Z3, 80 a 90, Z4 y 90 a 100, vale, eso es una regla parecida. Normalmente, las zonas de frecuencia cardíaca tienen la Z1 y la Z2 un componente muy grande. Quiere decir que casi vamos a llegar al 75-70% entre la zona 1 y la zona 2, ¿vale? Digamos que la zona 2 estaría al final de 70, entre 70, 80, 85, y luego la zona 3 estaría más o menos, suele ser una zona entre 5, 6, 7 pulsaciones, ¿de acuerdo? Cosa que cuando hacemos un proceso de meter los datos y que nos salga automático, ahí no se complica la vida y lo hacen de 10 en 10. Es más, si nosotros cogemos Polar, en vez de hacerlo, para que no sean iguales que Garmin, en vez de hacerlo del 50 al 60, lo que hace Polar es del 55 al 65, y del 65 al 75, del 75 al 85. O sea, realmente es una aproximación. Por lo tanto, tenemos el valor normal más un error grande. Cuando nosotros hacemos cualquiera de los tests, por ejemplo, un test de lactato, calculamos el VT1, el VT2 y extrapolamos la zona 3 y 4, ¿vale? Dependiendo de las pendientes. Por tanto, ya estamos calculando de una manera más exacta porque estamos viendo el metabolismo, ¿de acuerdo? Estamos viendo el metabolismo. ¿Qué sucede? Que cuando vemos el metabolismo, cuando nosotros hacemos un test de lactato o hacemos un V2 Max, nosotros lo que estamos viendo es cuándo cambia tu cuerpo de producción de energía. Cuando el oxígeno y el CO cambian de pendiente bruscamente y se ponen en una pendiente exponencial, lo que estamos viendo es donde tu cuerpo ya no está funcionando con el oxígeno, sino que empieza a meter glucógeno, ¿vale? Entonces ahí lo estamos calculando muy exactamente. Cosa que desde la otra manera, o cuando, por ejemplo, a partir de 4 milimoles de lactato, ¿no? A partir de 4 milimoles, pues nosotros sabemos que entramos ya en un estado de anaeróbico, ¿bien? ¿De acuerdo? Entonces, también, ¿cómo se pueden calcular? Tienes la fórmula de Carbonen, ¿vale? La fórmula de Carbonen pues tiene que ver también con el pulso residual o lo que es el pulso en reposo, ¿de acuerdo? Que ya tiene un poquito menos de error. O sea, hemos dicho 220 menos la edad, tal, hay un montón de fórmulas a través de la frecuencia cardíaca máxima, también tienes otra manera, ¿vale? O sea, Juan Carlos, hay muchas maneras, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que siempre acumulamos un error. De ti depende de qué tipo de prueba tenemos menos error o más error, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Gracias a ti, Claudia. No sé si Juan Carlos, si te ha valido esa respuesta. Lógicamente yo claro, tenemos el problema de que muchas veces pues llevamos deportistas, yo llevo deportistas en España, llevo deportistas en México, en Estados Unidos, en Panamá. Entonces muchas veces esos deportistas no los tengo a mano, no les puedo hacer un test, ¿vale? Entonces cuando no podemos hacer un test, pues tenemos que ver un poco su historia, tanto en carreras, tal, ver un poco el pulso, ver un poco también pues un compendio entre la frecuencia cardíaca en reposo, utilizar la fórmula de Carbonen. Una vez hecha la fórmula de Carbonen, irte a una gráfica de una carrera a ver más o menos cómo concuerda, intentar sacar el VT1 viendo los paseos, los ciclopaseos, los tal. O sea, se puede calcular más complejo o menos complejo. Lógicamente lo mejor es hacer una prueba. En una prueba ya salimos directos y si está bien hecha, o sea, porque no se trata solo de tener los datos, sino que se sepan interpretar bien los datos para que te apliquen a esa prueba. ¿De acuerdo, Juan Carlos? ¿Listo? Pues bueno, muchachos, no sé si damos por acá. Yo estoy a gusto aquí me puedo pegar 2 horas, 3 horas hablando con vosotros tranquilamente. Estábamos viendo lo del tema de las frecuencias, lo que no sé si tengo algún ejemplo, pero por ejemplo aquí tengo un ejemplo, no sé si es un chico o una chica porque es una tabla muda que tengo aquí, y tengo por ejemplo no, vamos a emplear una que tengamos la frecuencia cardíaca máxima, a ver si tengo una con frecuencia cardíaca. Vamos a ver.
así también la vemos, ¿no? Veamos. Para que hagamos un ejemplo, ¿no? En una gráfica, por ejemplo, que acabo de calcular ahora, que acabo de sacar ahora, ¿no? Vemos que tiene una buena base, tiene un buen trabajo aeróbico y que el umbral está un poquito por debajo, pero estamos bastante bien de forma, ¿no? Entonces, nuestro máximo, por ejemplo, en la prueba ha sido de 190 pulsaciones, ¿no? Entonces, 190 pulsaciones, vemos que su umbral aeróbico está en 138, por lo tanto, si cogemos la calculadora, vamos a ver si 138 esta X y 190 es el 100. Por lo tanto, 138 dividido para 190, estamos hablando que está en torno al 72%, ¿vale? O sea, su umbral anaeróbico está en torno al 72%. Quiere decir que todavía podemos mejorar muchísimo, ¿vale? Hacia eso. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros cogemos el Garmin e intentamos meter los datos, pues lógicamente tampoco van a salir estos datos, ¿no? Por ahí tengo algún post en el Instagram, tengo puesto algún post de una comparativa entre antes de la prueba y después de la prueba, los datos que arroja Garmin y los datos de normal. Puede haber hasta una diferencia de 14 pulsaciones, incluso más, entre calcularlos de una manera y calcularlos de otra, ¿ok? Así que hay que estar un poco... hay que ser escépticos y vamos a ver, lógicamente el que vende pulsómetros lo que quiere es vender pulsómetros y ya está, ¿no? Pero cualquiera, o sea, ahora por ejemplo Chema que ha sacado el nuevo libro de potencia, todo, ya no es todo tan así, sino que hay que analizar muy bien datos y hay que analizar muy bien las cosas. Bien, bueno, veo que no hay muchas más cosas por ahí, veo que nadie pregunta nada, damos un espacio mientras me voy despidiendo, por si acaso queréis decir alguna preguntita más. Pero bueno, en resumidas cuentas, que la valoración deportiva es una profesión, es una rama que tenemos entre la medicina deportiva y lo que sería la licenciatura en educación física, es un intermedio, ¿vale? Con matices de fisiología, ¿de acuerdo? Con matices incluso de nutrición, porque también entran todos los procesos metabólicos. Entonces digamos que lo que hemos dicho al principio, no solo hay que valorar unos datos, sino que hay que valorar al deportista dentro de un montón de datos, ¿de acuerdo? Hay muchísimos factores que interfieren para que un deportista sea mejor o no sea mejor, ¿vale? Muchas veces decimos, wow, un deportista con un VO2 max de 90, como me he encontrado aquí el caso de alguno, y luego resulta que te das cuenta de que no ha hecho buenos resultados o que no está bien programado, ¿no? O sea, que sus datos están fuera de control, ¿no? O luego resulta que esa persona, por muy buena que sea, si no tiene capacidad para entrenar, si no es disciplinado, y ese es un problema que existe aquí en Colombia, la gente es indisciplinada y encima se fomenta la indisciplina, ¿no? Entonces yo desde aquí quiero hacer un llamamiento hacia el deporte de rendimiento, ¿no? El deporte de rendimiento no es huevos, o sea, no es echarle huevos y a ver quién más aguanta y a ver quién es más burro entrenando, ¿no? No es esto. Es entrenamiento consciente, entrenamiento desde el punto de vista metodológico 100% y desde el punto de vista científico, aprovechando lo máximo todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ya hemos dicho que esta es una ciencia que todavía está en desarrollo, que todavía no hemos descubierto muchísimas cosas y por eso se baten récords día a día, se van batiendo muchísimos récords, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una ciencia que todavía nos queda muchísimo por aprender, ¿vale? Y somos los que investigamos de alguna manera, pues, como yo, y hay mucha gente que se dedica a investigar y a recoger datos y a ver que lo que hablamos en un principio, ¿no? Que muchas veces no es solo hacer lo que los demás hacen, sino probar cositas y ver cómo reaccionan los cuerpos, pero para esto tienes que valorar. Si no se valora desde un punto de vista objetivo, no podemos hacer nada, ¿vale? Siempre tenemos que valorar desde un punto objetivo. Ok, chicos, bueno, ya no os doy más la chapa, ¿vale? Os animo a que seáis disciplinados y cuando veáis el poder de la disciplina, tengo ahí no sé si todavía está conectada a Génesis, pero ella sabe los avances que ha tenido estos últimos 2 meses, y es cuestión de disciplina. O sea, la gente indisciplinada, pues a lo mejor para el fútbol y para deportes, digamos, más que deportes, para juegos,
vale, ¿no? La indisciplina. Estamos hablando de juegos, puede ser fútbol, tenis, o sea, fútbol, básquet, balonmano, voleibol, etcétera, pues son juegos, ¿no? Donde importa un cierto comportamiento físico importante, ¿no? Pero donde realmente estamos haciendo un deporte puro y duro, donde dependemos de nosotros mismos, tenemos que ser muchísimo más disciplinados, ¿vale? Entonces la gente se piensa que el resto de los deportes funciona igual que el fútbol, y el fútbol es un juego más que un deporte, ¿de acuerdo? Aunque interviene mucho el factor físico de cada jugador, ¿no? Y eso vemos como, por ejemplo, deportistas como Cristiano Ronaldo, pues se trabaja su rendimiento y tiene rendimientos muchísimo más que los que tienen control de balón, como puede ser un Messi, ¿de acuerdo? Con esto no digo que me guste más Ronaldo que Messi, ni Messi que Ronaldo, ¿ok? Sino que Cristiano Ronaldo para mí es un tío que se lo ha trabajado, ¿vale? Y Messi es una persona que nace con un don, que es mover la pelota entre las piernas, ¿ok? Bueno, chicos, ya no os doy más la chapa, que ya estoy hablando tonterías, ya vale de todo esto. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosita, me la dejáis ahí o me enviáis un mensajito ahí por privado. Si queréis cualquier consulta o lo que sea, pues me mandáis un privado y os mando mi celular y me escribís tranquilos sin ningún tipo de problema. Si no os puedo contestar porque esté en consulta, pues os contesto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Ahí veo a Carlos, que aparece un dedo de Carlos ahí. Y bueno, saludos a todos los que os habéis unido. Lo voy a dejar en IGTV, ¿vale? Para que si alguno se ha perdido alguna parte, para que la vea entera. Y bueno, chicos, desde aquí, desde Bucaramanga, con un clima medio nublado, pero con un clima estupendo, un saludo muy grande, un abrazo muy grande, besicos muy grande, sobre todo pues para todos mis amigos, todos mis deportistas, que estáis por ahí algunos, para todo el mundo en general, un abrazo y un besico muy grande a todos, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en otra oportunidad, tenía ganas ya de conectar con vosotros. Chao, chao.